¿Cómo están, queridos amigos, hermanos? Ya estamos en la tercera semana de este 2022 y aquí para realizar el repaso de la lección de escuela sabática en estos postreros días, el mensaje de Hebreos. Y la lección número 3 lleva por título Jesús, el Hijo Prometido. Para abrir la palabra de Dios vamos a tener una oración. Bendito Padre Celestial, queremos darte gracias por tu palabra, porque siempre encontramos fortaleza, consuelo en ella, y queremos pedirte que al abrirla tú nos dirijas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El texto clave se encuentra en el capítulo 1, Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3, y dice lo siguiente: En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. En este repaso vamos a concentrarnos especialmente en los primeros versículos del capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les prometió un Salvador. Podemos leer allí en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y ellos pensaban que rápidamente llegaría ese Salvador. Es más, cuando nació su primer hijo varón, ellos pensaban que él era el Mesías prometido, pero no fue así, sino que su vida transcurrió y el Mesías no llegó. Abraham también recibió la promesa de que a partir de su descendencia serían benditas todas las naciones de la tierra. El mismo rey David recibió la promesa de que de su reino iba a surgir un rey que iba a gobernar a todas las naciones con justicia, con equidad. Ninguno de ellos seguramente pensó en que quien iba a venir a cumplir esa promesa era nada menos que el mismo Hijo de Dios. Y Hebreos capítulo 1 nos habla acerca del Hijo de Dios con un montón de detalles de riqueza teológica que nos ayuda a entender la obra de Jesús y quién es Jesús. El versículo 2 comienza diciendo, en los postreros días. Los profetas del Antiguo Testamento usaron esta expresión, en los postreros días, para referirse al surgimiento de un rey que destruiría a todos los enemigos y que gobernaría con justicia. Por ejemplo, Isaías capítulo 2, versículo 2 en adelante, dice así: Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Indudablemente, este rol solo lo puede cumplir el reinado de Jesús en rectitud y en justicia, donde ya no habrá más guerra, ni violencia, ni maldad. Cristo Jesús inauguró ese reino prometido. Él vino a este mundo y con su venida nos libró del mal, nos libró del pecado, nos libró del diablo. Pero Dios completará su obra, porque esto es solo el comienzo. Él completará su obra de restauración, de salvación, con la segunda venida de Jesús. Y esa es nuestra gran esperanza, que Jesús venga pronto
para que el reino sea establecido en gloria por la eternidad. Hebreos capítulo 1 también en el versículo 2 nos dice que Dios nos ha hablado por el Hijo en estos postreros días. La revelación de Dios a través del Hijo es totalmente superior a la revelación que dieron los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque la revelación de Jesús muestra el verdadero carácter de Dios y el deseo que Él tiene de restaurarnos, de salvar a la humanidad. Para el apóstol Pablo, el Antiguo Testamento es la palabra de Dios y a través de la revelación de Jesucristo, ese mensaje de los profetas se entiende mejor, se entiende en plenitud, con mayor claridad. En Hebreos Jesús es el líder, es el precursor de los creyentes, el que va adelante. Él lucha por nosotros y nos representa. El Padre que exaltó a Jesús sentándolo a su diestra, también quiere que los creyentes puedan sentarse junto a Jesús en el trono. Jesús reveló verdaderamente el amor del Padre. Hebreos 1:3 dice lo siguiente: siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, porque Jesús es Dios. Y este pasaje lo expresa con claridad. La imagen que se toma para referirse a Jesús es la misma imagen que en el Antiguo Testamento se toma para referirse al Padre. Hebreos 1:3 dice que Jesús es el resplandor de su gloria. En el libro de Éxodo capítulo 24, versículos 16 y 17, leemos lo siguiente: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Allí se presenta al Padre, la figura del Padre, como un resplandor. Y Hebreos aquí también habla del Señor Jesús como que Él es el resplandor de su gloria. Estos textos se asemejan en el sentido en que usan esta figura del resplandor para el Padre en Éxodo y en Hebreos para el Hijo. Una evidencia más de que Jesús es de la misma naturaleza que el Padre, Él es eterno, Él es Dios, es de la misma esencia de Dios. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, declara: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Jesús es Dios. Hebreos 1:2 nos dice que Dios a través de Jesús hizo el universo. Es decir, Cristo aparece aquí como creador del universo. Esto puede aparecer como en contradicción de pasajes del Antiguo Testamento, como por ejemplo Nehemías capítulo 9, versículo 6. Allí se dice: tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Aquí se menciona que Dios es el creador, pero Hebreos dice que Dios hizo la creación a través de Jesús. Entonces, pareciera que hay una contradicción, pero cuando analizamos estos pasajes y entendemos que Jesús es de la misma esencia que el Padre y que Él es Dios, entonces no hay confusión y no hay problema. Dios creó
el Hijo creó, porque ambos son Dios. Existe una concordancia perfecta entre el Padre y el Hijo en propósito y en actividad. Y este es un misterio de la divinidad. Jesús creó y el Padre creó. Sin embargo, la Biblia dice que hay un solo creador, Dios, lo que implica que Jesús es plenamente divino. Hebreos 1:5 declara: mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Este pasaje puede generar también un debate o una mala comprensión en cuanto al origen de Jesús o a la naturaleza de Jesús. ¿Jesús fue engendrado? ¿Tiene principio? ¿Por qué se declara aquí: yo te he engendrado, mi hijo eres tú? Esto indudablemente tiene que ver con las promesas mesiánicas que Dios había hecho en el pasado, especialmente al rey David. Jesús fue engendrado en el sentido de que fue adoptado como el Mesías príncipe prometido, como el hijo de David. Y Pablo toma la declaración del libro de los Salmos, capítulo 2, versículo 7. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Según el Nuevo Testamento, Jesús se convirtió en el Hijo de Dios con poder. Cuando resucitó y se sentó a la diestra del trono de Dios, allí se cumplió la promesa hecha a David, de que su hijo sería adoptado como el Hijo de Dios y gobernaría a todas las naciones, por siempre. Por lo tanto, la palabra engendrado, usada aquí en Hebreos, no se refiere al nacimiento, al origen de Jesús, porque Él no tiene principio. Como lo dice Hebreos 13:8, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. La palabra engendrado se aplica a su entronización y refiere al comienzo del gobierno de Jesús sobre todas las naciones. Jesús no tiene origen porque Él es Dios. Como conclusión de este repaso de la escuela sabática, leo lo que dice el deseo de todas las gentes en la página 87 y 88. Y las palabras dichas a Jesús a orilla del Jordán, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como nuestro representante. No obstante todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. Él nos hizo aceptos en el amado. La gloria que descansó sobre Jesús es una prenda del amor de Dios hacia nosotros. La luz que cayó desde los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oramos por ayuda para resistir la tentación. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. No perdamos la fe y vayamos con confianza a nuestro Padre Celestial porque somos sus hijos amados. Que Dios te bendiga. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por estas promesas maravillosas, por la obra redentora de Jesús. Y queremos pedirte que también nosotros podamos seguir las indicaciones de tu palabra y ser parte de tu reino. Que tu bendición esté con cada uno de quienes siguen esta lección en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y muchas gracias por acompañarme y no dejes de compartir esta lección. Nos vemos en el próximo repaso.